Bueno, es necesario darle seguimiento a estos temas del proceso electoral porque hay algunos que siguen dando de qué hablar y que siguen dando también elementos para el análisis. La situación que ocurrió en Chinautla, recordemos también un poco de lo que pasó, se realizaron las elecciones, hubo inconformidad de parte de algunos vecinos, quienes incluso quemaron algunas papeletas, disturbios que se dieron, que de hecho también ya se multaron a algunos de ellos con 400 quetzales, 8 personas específicamente fueron multadas por estos incidentes y ahora lo que se conoce por parte del Tribunal Supremo Electoral ha sido la recomendación de la Junta Electoral y una de las recomendaciones que se hace es anular las elecciones. Así es la solicitud de la parte de la Junta Electoral Departamental la que puntualmente, después de hacer el análisis de lo acontecido, imagínate, solo el 5% de las cajas asignadas a Chinautla se lograron rescatar. El 95% restante quemadas. Exacto. Entonces, pues la lógica nos indica, ¿verdad? Después de ese momento, ese punto de conflictividad electoral, pues lo obvio, lógico y jurídico es que se vuelvan a realizar las elecciones el día de la segunda vuelta. Acá el trabajo de la Junta Electoral Departamental pues es básicamente establecer qué fue lo que aconteció con este grupo de vecinos inconformes, hacer el análisis de por qué se disparó este tema de inconformidad a ese nivel en donde la quema de las papeletas, la violencia exacerbada pues llevó a estos vecinos a realizar pues, lo que ya todo el mundo vimos en las imágenes que TN23 ha generado como cobertura periodística. Y lo que deviene después de esta solicitud por parte de la autoridad competente, que hay que entender que es a nivel departamental, la Junta Electoral a cargo del Departamento de Guatemala, pues es básicamente tener esa comunicación directa con el Pleno de Magistrados y establecer pues esa solicitud, porque es parte de sus atribuciones, ¿verdad?, de decirle a los 5 magistrados, vean, pues con base en lo acontecido, solicitamos que se vuelvan a repetir las elecciones. Así que es lo que está establecido tanto en la ley electoral y de partidos políticos como en su reglamento, y ahorita pues simplemente llevar esa hoja de ruta, la logística de nuevamente ver qué espacios son los más adecuados. Muy importante el apoyo interinstitucional con el Ministerio de Gobernación. Exacto. Para que la Policía Nacional Civil esté pues, presta al momento, ¿verdad? Y definitivamente va a existir un incremento de elementos de la PNC que van a estar resguardando los centros de votación. A mí lo que me queda, y creo que eso es parte del análisis y de la planificación en temas de prevención y reacción que deberán realizar las fuerzas de seguridad, porque cuando se da la inconformidad, este grupo de vecinos indica que no estaban conformes, no estaban de acuerdo en los resultados de las elecciones. En cuanto a la elección específicamente de la alcaldía de este municipio, así es, donde no aceptaban a la persona que había ganado la alcaldía. Entonces, ahora me pregunto, ¿se repiten las elecciones? ¿Se vuelve a obtener el mismo resultado? Por ejemplo, claro, ¿qué va a pasar? Porque ese fue el punto que provocó todo esto. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder al final, ¿no? Entonces, esa es la situación, porque puede ser uno de los escenarios. Y según el conteo que se había hecho también, pues se había realizado, al final esta situación de que se diera a conocer pues los resultados de mayores votos obtenidos por esta candidata, y pues sí había una diferencia con el segundo lugar, que al final no era muy mínima. Entonces hay una posibilidad de que tenga personas que la estén apoyando y que por lo tanto también pueda darse un resultado similar. Por ejemplo, que es uno de los escenarios, ¿qué va a pasar en esta situación? No se pueden estar repitiendo a cada rato. Sandy, estás planteando la pregunta del millón en materia electoral. ¿Qué sucede si un punto estalla en materia de conflictividad electoral, se repiten las elecciones y vuelve a suceder algo parecido? Hay que entender que dentro de la lógica jurídica, pues el mecanismo que el reglamento y la ley electoral establecen es la repetición de las elecciones. El resultado, obviamente, es una decisión del pueblo que vota. Si se da
la posibilidad de que la misma corporación municipal, la misma alcaldesa vuelve a quedar, pues obviamente el tribunal ahí cierra con la resolución de que efectivamente es la persona que la población en ese punto geográfico específico determina como ganadora. Se emite la resolución que en derecho corresponde con base en la transparencia de demostrar los votos, ¿verdad?, válidos que puedan escrutarse y dar como resultado, vean, aquí está lo que la gente que llegó a votar decidió. Entonces, vuelve a ganar ella. ¿Qué es lo que nos dice la lógica jurídica? En la primera vuelta, si ella había ganado y en esta segunda vuelta vuelve a ganar, es porque así se manifiesta el interés y el deseo de la población que está empadronada y con el derecho a ejercer su sufragio. Que no le gusta al grupo inconforme, pues están en su derecho que no les guste, pero la ley establece que esa segunda vuelta se toma como positivo, como real el resultado, se emiten las resoluciones correspondientes y definitivamente se da pues a la persona, al candidato o candidata que haya ganado, que haya tenido la mayoría de votos, pues como ganadora. Y yo creo que al final también la población tiene que entender esto, ¿no? Que si se ha indicado que hay legitimidad en los procesos, claro, se tiene que aceptar la voluntad popular. Totalmente. Que yo no puedo estar de acuerdo en el resultado, puede ser, pero también hay que respetar de que es la voluntad del resto de personas que apoyaron. Entonces, creo que cuando son situaciones como estas, sí, ojalá de que se pueda ver de qué manera se garantiza que se pueda concluir con éxito también el proceso, porque ya hay pues obviamente cierto grado de conflictividad, hay cierto grado de situación incluso insegura, te podría decir, incluso para los de las mesas electorales que van a llegar. Imagínate, por esta situación, el resguardo que tiene que ser mayor de las papeletas y del traslado ya de los resultados, porque no sabemos entonces qué puede pasar, ¿no? Y qué medidas se puedan tomar incluso, porque te diría, bueno, considerar el punto de hacer el conteo, tal vez ya no en este punto, esto también puede generar algún tipo de dudas y no va a garantizar que la población esté clara y que cuando se dé a conocer el resultado final esté conforme. Entonces, creo que es bastante difícil el caso de Chinautla, que incluso se debería de poder tener algún acercamiento y decir, bueno, cuáles son las dudas del proceso, porque realmente todo pareciera en que los resultados fueron parte de la decisión de los ciudadanos de este municipio, pero no lo aceptaron algunos, claro, y no son todos, es un grupo. Es un grupo, y es que era lo que habíamos hablado ya en varios programas. Se necesita un fósforo para que ese polvorín se convierta en un incendio, ¿verdad? Y tomemos en consideración que los ánimos de la población que pertenece o que es seguidora de algún contrincante del candidato o candidata que gane en cualquier comunidad, a los que están en contra de esa figura de liderazgo, porque al final son líderes, ¿verdad?, que claro, mueven a su gente. La forma de presentar, lamentablemente en Guatemala muchas veces las inconformidades es con actos de violencia y sobre todo cuando estamos en época electoral. Eso es algo que está muy bien definido y es por ello que hay un capítulo de estudio, de análisis, no solo del TSE, sino el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, PDH, en donde el título Conflictividad Electoral establece precisamente este tipo de situaciones. Lo que sí es un hecho es que nadie es superior a la ley. Lo que sí es un hecho también es que el artículo 44 de la Constitución establece de forma clara que el derecho de la comunidad va a prevalecer sobre lo que pretenda ejercer como derecho una minoría. El derecho particular es menor ante el derecho de la comunidad. Entonces, un pequeño grupo que esté realmente otra vez con esas actitudes, yo te digo una cosa, acá lo que debe generarse es la protección hacia los miembros de las juntas receptoras de votos. Claro. Número uno, es lo más importante. Y número dos, si un grupo está llegando con esa actitud nuevamente, el Estado tiene la harta obligación de ejercer su acción coercitiva.
Si no, entonces estaríamos en un país anárquico o un municipio de uno de los departamentos en donde reina la anarquía. Y eso es imposible para un país republicano, democrático y representativo como Guatemala. Entonces, el Estado debe voluntariamente que acudir y establecer. Muy bien, señoras, muy bien, señores. Acá es la voluntad de la mayoría la que se va a respetar. ¿Ustedes no están de acuerdo? Utilicen los canales legales para hacer lo que consideren correcto y prudente, pero no más violencia, porque de lo contrario entonces ustedes obligan al Estado a que ejerza ese control que es un monopolio estatal. La coercibilidad, la fuerza estatal es un monopolio del Estado y debe ejecutarlo cuando hay un pequeño grupo que pensando en que es superior a la ley va a hacer lo que quiera y no se puede. Un país no puede generar desarrollo si la anarquía entra como indicador para hacer evaluaciones internas de su desarrollo. Si no, entonces somos un país subdesarrollado. Definitivamente. Por eso también les voy a mostrar unos datos de este tema, que es lo que dijo la Junta Electoral Departamental de Guatemala. Pues bueno, esta Junta solicitó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral anular las elecciones que se celebraron en Chinautla. Según la Junta, los manifestantes quemaron y robaron papeletas, documentos y varias cajas electorales, así como la retención de coordinadores de los centros de votación bajo amenaza de muerte. Ante los hechos registrados, la Junta Electoral indicó que estos constituyen actos de destrucción y sabotaje evidente, mismos que fueron también difundidos en medios de comunicación. Nosotros, de hecho, les estuvimos transmitiendo en el momento en que se daba esta situación todos los pormenores. Dentro de las motivaciones de esta solicitud de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, pues se indicó que se encuentra el hecho de que únicamente 12 de las 210 cajas con enseres electorales pudieron ser recuperadas. Además, otras 33 fueron entregadas por el Ministerio Público en calidad de custodia, luego de ser recuperadas como consecuencia de los operativos realizados de ese órgano investigador y de la Policía Nacional Civil. Si bien la jornada electoral el pasado domingo transcurrió de manera ordenada, al inicio del conteo de votos se presentaron estos disturbios que continuaron hasta el martes por la noche. Entonces, esto fue lo que se fue originando y que al final el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados deberán tomar la decisión, ¿no? Se anulan las elecciones en Chinautla, ¿qué va a pasar? Porque se tendrían que hacer en la segunda vuelta electoral. Claro, de por sí creo, conociendo cómo se maneja el tema de la aplicación del derecho electoral, el Pleno de Magistrados va a resolver en función de repetirlas. Sí. Porque, como te manejaba la estadística, el 5% de cajas rescatadas, o sea, eso definitivamente no te genera una muestra real del universo que estaba votando como para definir, sí, miren, fíjese que el análisis es que aquí la tendencia era esta. O las impugnaciones que se puedan hacer, no lo puedes resolver. Entonces, sabiendo cómo es la aplicación de este derecho electoral dentro del TSE, pues lo más lógico va a ser la resolución que pues confirme la repetición de las elecciones. Ahora, que esto pueda desencadenar en otro problema con los que habitan en ese espacio, pues definitivamente, pues no. O sea, tú planteabas incluso la posibilidad de, ¿y entonces qué? ¿Se vuelve a repetir una vez más, una vez más? No, o sea, pasaría un año para, imagínate, satisfacer el requerimiento de todos los que están en contra, pero entonces después vamos en contra de los que estaban a favor. Esto me suena así como a aquellas formas de cantinflear el español, ¿verdad? Pero pareciera que eso es lo que muchas veces va generando este tipo de conflictividad electoral. Señoras y señores, en el derecho hay un axioma que no falla, y es que hay una parte procesal pidiente y una parte procesal que no está pidiendo lo mismo que la otra. Son dos en pugna, siempre. Claro. Y la resolución nunca va a satisfacer a ambas. Jamás. No. Tú lo conoces perfectamente con la experiencia que manejas, y va a haber un grupo pues, que va a decir, es que están violentando mis derechos. Sí, definitivamente. Y no es que se estén violentando, lo que pasa es que la aplicación de la ley, aplicación del derecho, establece que una de las dos partes va a ser la beneficiada. Así de sencillo con lo que estén pidiendo, ¿verdad? Exactamente. Pues con tantas opciones también políticas que se tienen, obviamente sabemos que cada uno de los candidatos tiene sus simpatizantes, claro, y sus detractores incluso, entonces muy complicado. Pero aparte de esto, lo importante que es
que se pueda realizar un evento electoral exitoso en este municipio, porque recordemos, si sigue entonces una situación de inconformidad, una situación de conflictividad, ¿cómo va a gobernar la persona en este municipio? Se va a volver una situación muy incontrolable, ingobernable, y creo que eso tampoco conviene. Y lo que pasa es que se convierte en ingobernable por un pequeño grupo, porque hay que hacer el análisis de cuántas personas realmente son las inconformes. Si nos vamos a los que actuaron en esa noche, ¿verdad? Que están todos grabados, están todos fotografiados, ubicamos, ¿Y hay unos multados? Exacto, ubicamos a cuánta gente realmente. Es una cantidad muy fácil de determinar, es una minoría. Si tú lo comparas estadísticamente con la totalidad de personas que viven en el municipio y hacer un comparativo de las personas empadronadas y que llegaron a votar. Entonces, este pequeño grupo, que es el que está generando el problema, es donde el Estado debe pues llegar y poner un hasta aquí. Ni siquiera mire, negociamos, no. Usted viene con una actitud beligerante, entonces el Estado le va a responder de forma beligerante. Y lo que sucede con esto es que después vienen aquellas circunstancias de están afectando mis derechos humanos, están afectando... Y bueno, ya todo eso, la mayoría de guatemaltecos nos lo conocemos cuando una persona se ve contra la pared, que no puede tener la salida a sus pretensiones porque se está aplicando la ley en contra de esa persona. Así que es parte de saber y entender que estamos en un país donde esos puntos de conflictividad siempre van a estar presentes, y no solo es en materia electoral, es en muchos temas. Y bueno, con esta conclusión nosotros cerramos el análisis y vamos a una pausa.